¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra clase, nuestra materia de Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión vamos a estar viendo la clase número 10 y la clase número 11. Y en estas clases vamos a estar hablando acerca de los gentiles en el Evangelio, el desempeño de este grupo de personas en el Evangelio. Y en esta parte del libro, que es el capítulo número 11 de la primera iglesia, los cristianos judíos reconocen que Dios dio a los gentiles el mismo don que a ellos, de recibir el Espíritu Santo. Y más tarde, Pedro trae nuevamente a la memoria este suceso para demostrar que los cristianos gentiles no necesitan ser circuncidados. Entonces vamos a hablar acerca de esto, qué es la circuncisión, para quiénes eran la circuncisión y cómo se habla acerca de este punto, que era pues muy especial para los judíos en ese tiempo. Representaba el pacto de Dios con Abraham, y hubo una controversia en Jerusalén en cuanto a los ministerios entre los gentiles. Entonces, la palabra gentil significa idólatra, pagano o persona que adora a otros dioses considerados falsos, los creyentes y los gentiles. Entonces, hacen referencia a varios artículos. Vamos a hablar acerca de este aspecto de los judíos y de los gentiles. Entonces, vamos a ver cómo Pedro oye las objeciones a su asociación con los gentiles, pero también vamos a ver que Pedro, recordando las palabras de Jesús, interpreta estos eventos en cuanto a lo que es la circuncisión, que no era ¿cómo podríamos decirlo? No era ley para los gentiles ser circuncidados, pero para los judíos sí, porque ya traían una trayectoria desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jesús. Los judíos seguían circuncidando, seguían practicando la circuncisión. Pero también vamos a hablar acerca de lo que pasa en la iglesia en Antioquía. Antioquía fue fundada aproximadamente en el 300 antes de Cristo. Y vamos a ver que Antioquía aproximadamente estaba entre 300 millas al norte de Jerusalén y 20 millas, tierra dentro del mar Mediterráneo. Muchos consideraban Antioquía de Siria como la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, pero la reputación de la ciudad por flojera moral fue aumentando por el culto de Artemisa y Apolo a 5 millas de distancia, donde la alabanza a Siria de Astarte, y su consorte con su prostitución ritual, fue practicada. Practicaban mucho lo que es la prostitución y esas cosas, ¿ok? Vamos a hablar acerca de 3 lugares importantes donde se expandió el evangelio, que fue Fenicia, que fue Chipre y que fue Cirene. 3 lugares importantes donde se expandió el evangelio. El primer misionero enviado a Antioquía fue Bernabé. Fue apóstol. Vamos a ver lo que es liso, sus características, y vamos a ver que Bernabé busca a Saulo, que después viene a ser Pablo. Entonces, ¿de dónde surge el nombre de cristianos? También lo vamos a ver. Vamos a ver cómo surge ese nombre en la iglesia en Antioquía, cómo fue que de ahí empiezan a llamarle a los discípulos cristianos, y de ahí surge el nombre de cristianos. Vamos a ver otros sucesos en Antioquía, que pasaron ahí en ese lugar y que fueron importantes también, y que se nos recalca en el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos nos habla de todas las cosas que los apóstoles hicieron después de que recibieron el Espíritu Santo. Nada de esto hicieron antes. Si nosotros vemos, incluso cuando ellos, los apóstoles, trataron de echar un demonio fuera, no pudieron, porque no era el tiempo. Había un tiempo específico para ellos, que fue después del derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. A partir de ahí es cuando ya los apóstoles empiezan a hacer milagros, a hacer señales, de cierta forma a hacer cosas que un hombre natural no habría podido hacer.
que ese ejemplo les dio Jesús, porque recordemos que Él estuvo aquí como hombre, y los milagros y las señales las realizó en su naturaleza como humano. La fe que él tenía era pues mucha, pues él venía del Padre y tenía que hacer lo que el Padre le había dicho hacer. Vamos a hablar de la tercera persecución de la iglesia. En esta parte ya vimos las otras dos anteriores, y vamos a ver que la persecución no se detuvo con la conversión de Saulo. Recordemos que el que perseguía a la iglesia constantemente era Saulo. Ahora Saulo se convierte, pero no se acaba la persecución, no se detiene. Antes siguió más duro contra los apóstoles y contra el propio Pablo. Entonces, vamos a ver que en el capítulo 12 comienza narrando el inicio de la persecución eclesiástica, aún peor que en la sucesión, la que la sucedió con Pablo. Ahora son las autoridades civiles las que comienzan a perseguir a los seguidores de Cristo. Jacobo, uno de los apóstoles, es muerto, Pedro es encarcelado, pero Dios oye las oraciones continuas de su pueblo y Pedro es liberado. Entonces vamos a hablar acerca del nuevo perseguidor de la iglesia, quien es. Ahora es Herodes Agripa, quien gobernó sobre distintas áreas de Palestina entre el 37 y 44 después de Cristo. Él se educó en Roma, donde se hizo amigo de Gallo, quien sirvió al emperador Tiberio, y más tarde llegó a ser el mismo emperador de Calígula. Pues vamos a ver cómo ahora Herodes es el que hace la persecución contra la iglesia. Vamos a ver su reinado, vamos a saber un poco sobre su familia de este hombre. Vamos a hablar acerca de un poco más de la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, que también fueron a causa de esta persecución y que nosotros podemos aprender. Vamos a ver, le pusieron 4 grupos de soldados para que no se escapara, y vamos a ver el propósito de encarcelamiento de Pedro, la oración por la liberación, cómo fue la liberación de Pedro de la cárcel, que Dios envió un ángel, lo libera, y vamos a hablar después, en lo último, vamos a hablar acerca de la muerte de Herodes, cómo es que Herodes muere y cómo todo cambia, y la iglesia se expande, la iglesia se vuelve, ¿cómo podríamos decir? Invencible por la persecución misma. Entonces, vamos a ver cómo sucede esto, y todo lo que veamos en las clases es lo que sucedió acerca o con fundamento en lo que vemos en el libro de los Hechos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos la siguiente semana para nuestras siguientes clases y nuestro siguiente video. Dios les bendiga.